Por Juan Arrejín, y un tema polémico para charlar, sumamente polémico, eh, y que tiene que ver sobre la pena de muerte como sanción penal. Eh, la pregunta es, ¿se está avanzando sobre esta idea de aplicar penas en los abusadores sexuales, al menos en los reincidentes? Y la pregunta sobre qué caso se basaría como para empezar a discutir. Doctora Regín, ¿cómo le va? Buen día. Gustavo, Marcelo, los saludamos para Radio X5. ¿Cómo está? Hola Marcelo, Gustavo y todo el equipo, buen día. Bien, la verdad que sorprendido con esta mañana nublada que no se sabe si va a llover o qué. Mira, Arregín, perdón, le voy a sacar de tema, Sí, pero nosotros no hay tenemos problema. acá un editor que no estamos como enojados con nuestro editor. Todos los días sacamos las placas del tiempo, doctora Regín. Sí. Sí. Y hoy Me puso, imagino. en la placa del tiempo puso probabilidad de lluvia, jornada gris como cuando extrañas a tu ex. Ah, va. Fuerte, ¿eh? Sí, la verdad que suena. ¿Está A ver, pensando en alguna ex, doctor? No, los abogados solemos decir que a confesión de parte, Relevo de relevo de de prueba. prueba. Así. La verdad que bueno, está bien. Cada Doc- uno lo vive a su manera, Marcelo, sin duda. Doctora Regín, pena de muerte, la sanción pena de muerte en la Argentina no existe. Usted Bueno, en su momento habló sí. del tema Castro, caso Castro, que puede ser como la punta de lanza de empezar una discusión. Cuénteme sobre eso, por favor. Bueno, vamos por partes, para entender un poquito y para que la gente pueda comprender la situación. Argentina tiene un código penal de 1921, en ese código penal ya está prohibida la pena de muerte como sanción para la persona que comete un delito, por más grave que sea. Luego, estamos hablando de 1921, ¿no? 1948 en adelante, los juicios de Nuremberg, la responsabilidad de los jerarcas nazis después de lo que fue el holocausto judío, después la Argentina con lo que fue la época convulsional, los 75, 74 en adelante, y después la vuelta a la democracia, digamos. En esos vaivenes se dio siempre la discusión, aunque no con tanta fuerza como ahora, respecto de qué hacer con ciertas personas que cometen delitos aberrantes, ya que si bien tenemos un mandato de igualdad por la Constitución, en todo sentido, no solo para los libres, sino también para los que están detenidos, pero entendiendo que no es lo mismo la situación de que, por más que sea repudiable, digamos, roba una moto, a aquel que pone una bomba que pueda destruir un edificio, como ocurrió en la AMIA, digamos, cuestiones vinculadas a terrorismo o situaciones de peligros comunes, y ni que hablar la situación que lamentablemente hasta parece una nueva pandemia, digamos, que es la situación de los abusadores sexuales en todas sus formas, desde el que consume imágenes de abuso sexual infantil, aunque no ataque, a estos que la crónica periodista los denominó chacales, digamos, o asesinos silenciosos por la forma en la que atacan. La verdad es que, insisto, si bien hemos tenido vaivenes, nos encontramos hoy en la Argentina con, primero, la llegada a juicio de todos los casos de abusos sexuales que ocurrieron en pandemia, con esto del encierro obligatorio, que salió a la luz con mucha mayor fuerza de lo que había antes. La otra, un proyecto muy fuerte y una avanzada muy fuerte del gobierno nacional actual, en el sentido de reformar este Código Penal que tiene más de 100 años, y sobre todo una línea de pensamiento de estas personas que lleva a, por ejemplo, proponer la penalización de la mujer que hace una falsa denuncia respecto de situaciones de violencia de género. Digo, hay un cambio de época, dentro de ese cambio de época se van a discutir muchas cuestiones, que una tiene que ver con esto de la puerta giratoria, con el tratamiento de las falsas denuncias en materia de género, y obviamente que yo creo que el paradigma va a ser esta situación de estos depredadores sexuales, porque en realidad no son personas que atacan una vez, sino que, como salió a la luz, son personas que no importa dónde estén, van a seguir su raíz delictivo, y bueno, la legislación, el Estado tiene que dar una respuesta a la sociedad, no solo
para protegerla, sino también para que se sancione a aquel que no cumple con las reglas de convivencia. Bien. Ahora, doctor, ¿es posible una sanción de este tipo en nuestro país? ¿No sería violatoria de algún pacto o tratado internacional de nuestro país? Bueno, ese es el escollo más grande que tiene la administración Milei en este caso, si es que, a ver, los penalistas estamos hablando del proyecto 2024, que es un proyecto de una comisión de juristas, de penalistas, las estaba presidiendo a una de estas comisiones el doctor Jorge Bompadre, que es un penalista de Corrientes, que ha publicado muchos libros y que fue vicedecano en la Facultad de Derecho, digamos, una persona de referencia. Así también se han convocado a otros especialistas de todo el país para analizar este cúmulo de reformas. Nuestro escollo tiene que ver precisamente, y lo señala muy bien Gustavo, con algo que nosotros incorporamos en el 94 a la Constitución Nacional, que son todos los tratados de derechos humanos. Esencialmente, el pacto, en realidad se llama Convención Americana de Derechos Humanos, que es conocido como el Pacto de San José de Costa Rica. Sí. Este pacto se celebra frente a un tiempo, a una época histórica, donde los estados no eran democráticos, no eran republicanos, había mucha presencia militar, mucha violación a los derechos humanos, pero vinculadas a temas políticos, y con una serie de dispositivos legales de pleno respeto a los derechos humanos, de minorías, de minorías en todo sentido, de respeto a las divergencias en cuanto a todo, digamos, desde sexo, religión, orientación, lo que sea. Y entonces la Convención Americana dice que los Estados partes se comprometen, Argentina es un Estado parte que ha firmado este convenio, se comprometen a no implementar la pena de muerte. Lo cierto es que en los últimos 30 años, por lo menos, sobre todo desde las vueltas a la democracia de distintos países, incluida la Argentina, han habido observaciones de cada uno de los países, especialmente Argentina, Brasil, Venezuela, diciendo que se les hacía un poco más difícil garantizar de plena segura esto. Bueno, en realidad en la Argentina todavía no tenemos esta adaptación, no tenemos permitido, y obviamente si se aprobara existiría la posibilidad concreta de que cualquier persona acusada de estos delitos y condenada a muerte pueda cuestionar primero en la justicia local y después ir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el organismo que crea esta convención, el Pacto de San José de Costa Rica, para evaluar si es legal o no. Hay algo que se llama actualmente convencionalidad, es decir, si se respetan los tratados internacionales, sobre todo estos de derechos humanos, con lo cual, digo, de poder hacerlo, se puede hacer. Lo que pasa es que el Congreso de la Nación debería recibir el proyecto de esta comisión evaluadora, discutirlo, aprobarlo o no, pero en paralelo también, y justo ahora que se está hablando mucho de la ex canciller Mondino, también ver si no hace lo que se llama la denuncia del tratado ante la Organización de Estados Americanos, en el sentido de decir, bueno, esta parte nosotros vamos a dejar de cumplirla porque entendemos que en la Argentina en este momento debemos darle una solución concreta a este punto, poniendo, por ejemplo, insisto, la situación de estos depredadores sexuales, porque en realidad, digamos, me parece que también habría que diferenciar una situación de abuso sexual denunciada, investigada y que no tiene antecedentes ni para adelante ni para atrás, a este tipo de sujetos que lamentablemente reinciden una y otra vez y que obviamente sale por demás expuesta en esta situación de este abogado y médico Castro. La ciencia de alguna forma ha determinado que no tienen cura estos comportamientos. Bueno, hay un personaje muy tristemente célebre que es el doctor Mengele, que trabajó en campo de exterminio nazi, que después estuvo en Brasil, que decía que en realidad depende de ciertas condiciones, sobre todo físicas, podía haber una tendencia. Había un pensador también italiano, Lombroso, que decía que según la forma de la fisonomía, el rostro, del cuerpo, podía haber personas más delincuentes o menos delincuentes. En realidad eso está superado por la ciencia.
como hoy la conocemos. El gran punto es que no es una situación física, y esto tiene que quedar muy en claro. No es que una persona viene físicamente predispuesta a ser abusadora. Sí. Y esto también tiene que quedar en claro, no es patrimonio exclusivo de la persona que sea homosexual o que sea heterosexual. Hay abusadores en un sentido y en el otro, digamos, respecto de heterosexuales como de homosexuales, así como también hay abusadores hombres y mujeres, y el ejemplo más claro es el de Lucio Dupuy, digamos, que había sido abusado por su propia madre y la novia de su madre, con lo cual digo, no es patrimonio físico. Ahora bien, el punto aquí, y que es lo más grave de resolver, es lo psíquico, porque hay dos situaciones. Primero, casi todos los pensadores, sobre todo psicólogos forenses, dicen que hay algún tipo de trauma en la niñez que desencadena dos situaciones. O este interés, como en términos de curiosidad, aunque parece aberrante hablar de curiosidad en abusar niños, pero como una situación, digamos, de exploración, por decirlo no resuelto, de la sexualidad en la temprana infancia, y la otra, que sí es la que se palpa y se ve, y lo puede decir cualquier abogado penalista que ha ido a investigaciones y a juicios penales, de personas que son abusadores sexuales, pero que han sido niños abusados en su infancia. Niños que han sufrido muchísimo maltrato, y especialmente maltrato sexual, que actúan en una situación que hasta podríamos decir de venganza, pero no de venganza respecto de quien les causó el daño, sino respecto de cualquier otro, como para que eso, no sé, cure, perdón que lo diga en estos términos, pero para que se comprenda, digamos, como que haciendo eso ellos pueden descargar su ira y a la vez ir sanando las heridas producidas, cuando en realidad lo único que hace esto es multiplicar exponencialmente las situaciones de abuso sexual infantil, porque claramente ni física ni psíquicamente los niños abusados quedan en buenas condiciones, porque obviamente son traumas que condicionan para el resto de su vida. Doctor, ¿es viable que avance una discusión de este tipo? ¿La sociedad argentina está preparada para algo así? Estamos en un dilema, porque yo creo que el gran inconveniente que tenemos es que, a ver, este estado de hartazgo que tiene la sociedad argentina respecto de la delincuencia en cualquiera de sus formas, desde el político que roba hasta el pibe chorro, digamos, que anda robando por, no sé, tratando de abrir autos, abrir puertas, saltar muros, digo, desde un extremo al otro, la gente está cansada. De hecho, lo dijo Brandoni en la entrega de los premios la vez pasada, ¿no? La sociedad ya no soporta más ladrones. Sí. Entonces, hay una situación de violencia y exasperación, hay un fenómeno vinculado a vecinos justicieros, de hecho es lo que ocurrió hace una semana con esta persona de 70 y tantos años que era abusador y que los mismos vecinos descubrieron y que lo apalearon. Digo, es un caldo de cultivo para que esto por lo menos se discute. Yo personalmente, creo que habría que evaluar seriamente qué hacer. Yo personalmente, no descarto la viabilidad de este tipo de reformas. El punto es, digo, más allá de la cuestión vida, que si estas personas no pueden redimirse y no pueden resocializarse, y si va a ocurrir esto que ocurrió con Castro, como ocurre con otros tantos abusadores sexuales, ¿qué hacer como sociedad? Si no hay... A ver, una solución que intentaron los rusos fue la castración química y no funcionó. Sí. Porque el problema no es físico, insisto, no es hormonal, sino que es psicológico. Sí. La otra es que obviamente nuestra justicia ha tenido, y sobre todo la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ha tenido un perfil muy respetuoso de los derechos humanos, con lo cual podría adelantarse que sería inconstitucional una reforma de estas características. Sí, me parece a mí, y esto sí es algo que lo podemos discutir incluso a nivel Chaco y en cada una de las jurisdicciones, qué hacer en cuanto a tratamiento de estas personas. ¿Por qué? Les cuento esto para los que no saben. En las alcaldías, en todas,
y hasta incluso por ahí en las comisarías, que son lugares que a veces alojan detenidos vinculados a delitos sexuales, existe un lugar especial para ellos. Sí. Lo llaman refugiados, lo llaman el pabellón de los, no sé, hay miles de definiciones, pero son lugares donde están las personas de este delito. Ahora bien, digo, también como para sincerar la cuestión, no es lo mismo una persona acusada de un abuso en una situación, no sé, de convivencia y de relación de pareja, donde por una situación X la mujer dice haber sido abusada, a estas personas que atentan contra niños. Digo, el abuso es aberrante en todas sus formas. Ahora bien, hay ciertas situaciones que podrían ser analizadas como para corregirlas respecto de la persona condenada, porque estamos hablando ya de haber investigado, de haber descubierto y de haber establecido una pena para estas personas. Pero digo, ¿qué hacer con situaciones como este chacal, que claramente no puede volver a la sociedad, y a quien le tenemos que dar un tratamiento penitenciario especial para ver de qué manera, primero, no resulta peligroso para otros detenidos, no resulta peligroso para sí mismo, y ver qué hacerlo? Hoy en la Argentina se está discutiendo, y perdón que avance un poquito, pero para tener una idea general, de esto de que los presos trabajen para mantener su propia vestimenta, su alimentación y demás. Se habla incluso hasta de la ironía, porque me parece que es irónico, de cárceles o de unidades penitenciarias privadas o privatizadas. Pero sí tenemos que, me parece, dar la discusión. Hay una cuestión que es central, me parece, en todo esto. Entender que esta persona no tiene, creo yo, recupero, yo particularmente lo digo, y la otra es la responsabilidad que les cabe a los jueces que permiten la libertad de estas personas, porque claramente no sabemos, nadie dijo si esta persona... Ahí, lo estamos perdiendo. Doctor, es una situación que se debería discutir. Se entrecortó la comunicación. Sí, Cuando hablaba de los jueces que permiten la libertad. Bueno, hemos tenido, le decía, que también tenemos que darnos esas discusiones, porque hay jueces que son hipergarantistas y que permiten que cualquier persona sin cumplir su condena vuelva a la calle. Sí. El caso de la ley Micaela es precisamente la consecuencia necesaria de un abusador que, estando condenado, salió en libertad. Sí. Esta persona este chaqueño que estaba detenido y que fue de visita a Córdoba, que se escapó y mató a 2 remiseros más, o a 2 taxistas, también, digo, los jueces de ejecución de la condena también, por ahí son muy laxos a la hora de autorizar recupero de libertad, sin controlar si efectivamente estas personas están en condiciones de volver. ¿Esa es la influencia de Zaffaroni? Es primero la cuestión de Zaffaroni, de toda la ideología esta que nos quiere hacer pensar de que podemos tener un sistema legal parecido al de Suecia, cuando claramente las necesidades básicas de un ser humano en Suecia son distintas a las nuestras, donde por ejemplo dice que si la luz está apagada no hay abuso sexual. Claro. Digo, llegamos a situaciones irónicas, digo, nosotros yo estuve en la Facultad de Derecho en los 90 cuando vino de visita una persona, un sueco que se llamaba Lux Hulsman, que es el abolicionista número 1, es la persona que encabeza toda una movida para derogar todas las cárceles y eliminar las cárceles. Obviamente, súper utópico, y en su preferencia cada uno vamos a un rincón como cuando mamá nos reta, pensamos que hicimos algo mal y volvemos y no lo hacemos más. Y en realidad, en términos de derecho penal, sabemos que no es así, sobre todo frente a ataques y a delitos tan graves como este del que estamos hablando. Entonces digo, es una situación que amerita discutirlo desde la honestidad intelectual, desde la seriedad y la responsabilidad. Pero digo, acá no es que el malestar social de Doña Rosa, como se dice, puede ir aislado de la responsabilidad que le cabe, por ejemplo, a los jueces de ejecución en cada una de las provincias en cuanto al tratamiento de las personas que son condenadas y que deben demostrar que han progresado en el régimen penitenciario como para recuperar la libertad y reinsertarse. En este caso, evidentemente, eso no ha ocurrido.
Doctor, la última y agradeciéndole mucho su tiempo, le pido una apreciación cortita. Se acaba de conocer que en el femicidio de Cecilia Strisovsky, el juez Ernesto Ascona fue quien elegido creo que fue por sorteo, ¿no? En la oficina del juicio por jurado, va a conducir el juicio. ¿Y qué referencia tiene del juez Ernesto Ascona? Bueno, yo actué ante el juez Ascona como querellante y como defensor. Es un juez de experiencia, es un juez muy serio, muy estudioso, muy meticuloso. Me parece que, a ver, sin por ello hacer juicio de valor respecto de los que no salieron sorteados, pero me parece que tiene la experiencia y el temple necesario como para llevar adelante este juicio tan paradigmático. La verdad es que yo no tengo cuestionamientos, insisto, trabajé ante su tribunal de un lado y del otro del mostrador y siempre fue ecuánime, respetuoso de las partes, conciliador, que eso es fundamental, y sobre todo una persona que tiene un perfil que también yo creo que va a asegurar que en serio se haga justicia. Hay gente que por ahí nos gusta un poco más las cámaras, hay gente que le gusta menos las cámaras. Y me hago responsable en mi parte. Digo, en este sentido el doctor tiene un perfil bajo y es un juez que yo creo que le va a garantizar mucha objetividad al juicio de Cecilia. La verdad que me acabo de enterar por ustedes, así que me alegro por eso. Doctor, muchas gracias. Sí. Nos queda mucha tela para cortar, pero siempre es un placer escucharlo Tremendo hablar. disparador esto. Sí, no, es tremendo. Y creo que Marcelo, va a dar para seguir sí. charlando. Marcelo, Gustavo, la verdad que gracias a usted por la comunicación, por interesarse en estos temas, porque también yo creo que la gente también tiene que escuchar y tratar de comprender, porque si no, estamos complicados. Les deseo un excelente fin de semana y que sea reparador sobre todo.